la verdad que yo creo que hay que entrar a colocar en un contexto, digamos, dónde, cómo sucede, cuándo emerge este tema en Venezuela. Cuando parte, hace ¿cuánto? 14 años atrás, se inicia este proceso. Era un momento en que la idea de Fukuyama, que hablaban del fin de la historia, del fin del socialismo, que no había posibilidad de transformaciones sociales, de que había que conformarse, convivir eternamente en el capitalismo, que era lo máximo y lo último que iba a tener la humanidad. Y la verdad que entre medio de todo eso emerge este proceso democrático, antiimperialista en Venezuela, que plantea de que en realidad la historia no se había acabado y que la historia estaba por escribirse. Y nace a partir de un movimiento nacional con connotaciones, como decía recién, antiimperialistas, de soberanía, de buscar un desarrollo independiente y propio de Venezuela para los venezolanos en un contexto latinoamericano. Y claro, sin mucha concepto, sin mucha literatura que colocara el tema de las clases sociales desde el punto de vista, como estamos acostumbrados nosotros, desde el punto de vista del marxismo y del leninismo, desde el punto de vista del marxismo. Y eso descoloca al inicio, y algunos todavía están descolocados, autorreclamados revolucionarios o marxistas, leninistas o marxistas, en cuanto a la actitud a tomar frente al proceso venezolano. Si algunos lo miran con tal desconfianza que no lo acompañan ni lo entienden, sin comprender que toda la lucha democrática, toda la lucha de liberación antiimperialista forma parte de la lucha por el socialismo y la revolución. Porque eso es el comandante Chávez en su inicio. Un militar de carácter nacionalista que rompe el esquema de la dominación imperialista que estaba planteada. En ese contexto nace, digamos, el proceso que nosotros conocemos hoy día. Hoy día nos encontramos en una situación distinta. Nos encontramos, por claro, una Venezuela que ha logrado ciertos éxitos en el desarrollo social. Los venezolanos nos explicaban, y también uno lo sabía a través de la propia literatura que uno ha ido leyendo, estudiando con el tiempo, que casi el 60% de la población venezolana estaba al margen de la vida incluso. El problema de alimentación, de participación. Había millones de personas que no existían legalmente en Venezuela, que ni siquiera cédula de identidad tenían. Hoy día es un contexto distinto. Las amplias masas populares han sido integradas a la vida. Y ese ya es el primer éxito de lo que allí ha sucedido. Claro, eso puede quedar nada más que en un desarrollismo de carácter democrático burgués. Todo depende hacia dónde va a ir este proceso y qué papel van a jugar las fuerzas más claras y revolucionarias dentro de lo que pasa en Venezuela. Hoy día en Venezuela tenemos compañeros que se han desarrollado una cantidad de proyectos, podríamos decir en Chile. Ellos le llaman las misiones, que van dando satisfacción o buscando dar satisfacción a una serie de demandas populares en vivienda, en salud, en educación. No se ve bien una línea de planificación y de continuidad con la política en esos frentes específicos. Lo que sí, claro, son proyectos donde las misiones dan cuenta y resuelven problemas que están planteados en la sociedad. Por ejemplo, las misiones en vivienda. Es interesante, compañero, porque es una cosa que no podemos ni siquiera soñar nosotros acá. Cómo se construyen viviendas sociales, edificios,
en pleno centro de Caracas, al lado inclusive del Palacio Miraflores, por ejemplo. Entonces de repente, en vez de ir los compañeros a vivir y quedar acá como en el volcán, en cualquier lugar, en verdadero quieto, uno ve que en propia Avenida Mata se construye un tremendo edificio ya de buena calidad donde viven los trabajadores, al lado de un edificio que estaba la mediana burguesía libia. Eso tiene una cantidad de efectos sobre el propio venezolano, efectos diversos, compañeros, algunos muy positivos y otros que podían jugar en contra. Por ejemplo, ese trabajador que vivía una vida de pésima calidad, que no tenía vivienda en realidad, tiene una de buena calidad. El tema es que se separa un poco de la vida colectiva y empieza a vivir una vida también en su departamento, un poquito asimilándose a la pequeña burguesía. En el otro edificio al lado, de la mediana burguesía mira con mucho encono y enojo, y con rabia, y con odio, la construcción y la forma que viven los compañeros al lado. Se agudiza entonces el tema de clase. El tema es si los compañeros que tienen este beneficio logran una comprensión y a entenderse parte de un proceso. A partir de los resultados electorales, que como ustedes saben, compañeros, fue una diferencia de un 11% entre Chávez y Capriles. Una diferencia que no es la que necesitaba como se llama el proceso. Chávez y los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes lo invitaron a participar en la dirección de ese partido, tenían presupuestado sacar 10 millones de votos, porque a la reacción había que golpearla por paliza, porque se supone que a diferencia de los gobiernos capitalistas, entre más tiempo se sostiene un gobierno popular, más apoyo popular debe tener. Aquí la teoría del desgaste que hablan los burgueses y toda esta gente no funciona. Es al revés. Entonces no se puede explicar la pérdida de apoyo de un gobierno popular con la teoría del desgaste. En el caso revolucionario y popular es al revés. No, porque no está ministrando lo que hay, sino que está profundizando, llevando un proceso de satisfacción de la necesidad popular. Claro, antes de la elección, yo me tocó estar unos días antes, los compañeros estaban muy preocupados porque necesitaban golpear a la reacción por paliza, porque la reacción podía actuar de distintas maneras, inclusive hacer una provocación muy grande si la diferencia era muy pequeña. En todo caso fue un golpe duro, fue un 11% de diferencia. 8 millones y tantos sacó Chávez, Capriles sacó 6 millones y tantos. Capriles llama a reconocer el triunfo inmediatamente. Y él mantiene y desarrolla un lenguaje socialdemócrata oportunista increíble. Se plantea desde lo que es la mantención de todo lo que se ha logrado con estos 14 años de revolución bolivariana. Plantea la mantención de todas las conquistas sociales. Y a renglón seguido dice que aún más él las va a perfeccionar y va a combatir la corrupción, los malos manejos, etcétera, etcétera. Entonces, para un sector de la población, él se presenta como la continuidad de lo que hay. También, por cierto, la redacción, en forma muy canalla, compañero, trabajó profundamente el problema de la salud de Hugo Chávez. Y vía internet, vía teléfono,
desde Puerto Rico, de cualquier lado, todo el día funcionaban y sonaban los teléfonos de cualquier persona, diciéndole: tú no puedes votar por un candidato que te quedan 2 meses de vida, mira que esto, mira que lo otro, qué sé yo. Fue una campaña de terror permanente. O sea, la redacción jugó todas sus cartas como una manera de lograr, digamos, crear una situación de temor en la gente. Y por otro lado, Caprile decía: no se preocupen, que yo les voy a mantener todo lo que se ha logrado. Hoy día el pueblo venezolano come, antes no comía, hoy día hay arroz, hay pollo, hay esto, lo otro. Hoy día está la misiones Milagro para la Vista, están las misiones en vivienda, están en educación, se ha integrado, hemos aumentado casi en un 1000% la cantidad de estudiantes universitarios con lo que había antes de 14 años a que hoy día. ¿Ya? Eso lo vamos a mantener. Entonces, por un lado se dice: acá se le va a morir el presidente, y yo le propongo la mantención de lo que hay. Pero esa es una táctica interesante que usa el imperialismo ahí, para acercarse y poder, digamos, ser el reemplazo de lo que ya existe. Los compañeros de la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela estaban indiscutiblemente muy preocupados el día anterior, un par de días antes de la elección misma, por lo que podía pasar con los resultados. Sin embargo, la elección fue una elección, yo diría, compañeros, más que democrática. El sistema electoral venezolano es a prueba de tonto. Es un sistema que no puede haber, compañeros, ninguna posibilidad de fraude, porque es automático. Tú pones la huella digital, ¿cómo se llama? Toma con el dedito y pone encima la cara del candidato, dándose rayito claro, y es así, y eso inmediatamente entra a la base de datos y inmediatamente queda, ¿cómo se llama?, computabilizado. Y más encima, después viene nuevamente un reconteo, porque después la maquinita entregaba ahí un papelito, y ese papelito iba a una urna, y después se volvía a contar. Eso con lo que marcaba la máquina. O sea, no había por dónde, y con apoderado de todos los candidatos. O sea, no era una cuestión. Entonces, la posibilidad de fraude era ninguna. Las elecciones en Venezuela se dan cuando la redacción y los partidarios del Caprile manejan el 80% de los canales de televisión. 80%. El 90% de las radios. Claro, el proceso bolivariano lo que ha desarrollado sí son medios de comunicación comunitarios, alternativos, que no tienen tampoco una gran llegada. Porque resulta que todos los canales, las transmisoras, tienen contrato y solamente pudieron a uno se llamaba un canal que fue famoso aquí, la pelea que tuvieron, que como se llama, que le negaron el renovarle. No es que le hayan quitado la cosa, sino que le negaron renovarle porque además él siempre pasó por encima de los propios acuerdos y encima de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, hablar, como alguna gente ha dicho, que en Venezuela se vive una dictadura. Y ojo, compañeros, hay compañeros autorreclamados de izquierda, sobre todo sectores trotskistas, que llegan a dar tamaña estupidez. Lo que existe es una amplia democracia burguesa en Venezuela, a su nivel más amplio. Existe un pueblo que está logrando una serie de conquistas reivindicativas para levantarse como tal. Es cierto, compañeros, que por ejemplo que la que domina es absolutamente la economía capitalista. Pero la gente habla de socialismo. Hay algunos
que dicen que se está construyendo el socialismo. Dirigentes del Estado, ministros con los cuales tuve la oportunidad de conversar, con el canciller, etc. Otros como el dirigente del partido, parlamentarios. Y otros de ellos mismos dicen que no, que se está en la etapa, en la perspectiva socialista. Yo me quedo más bien con esta última. Yo creo que más exacta, más correcta. Pero de cualquier manera, el término socialismo, compañero, comienza a estar presente en la boca de los sectores populares. Claro, nosotros entendemos claramente que el socialismo no puede construirse sin destruir el Estado capitalista. Y ellos van viendo cómo lo pueden desmantelar de adentro, cuestión muy difícil. Sin embargo, los comunistas, los profesionalistas, debemos de acompañar aquello y profundizar y unirnos con las masas trabajadoras. Hay un lenguaje en general en la sociedad venezolana patriótico, de reivindicación nacional, antiimperialista. E incluso yo de repente entré en una librería y entro en el oficial del ejército a comprar unos textos marxistas. Ojo, no estoy diciendo con esto que ha cambiado el carácter de clase de las Fuerzas Armadas, pero en ese proceso se dan situaciones también de asumir posiciones. En la lucha de clases, los compañeros, es ideológica, es orgánica y es material, política, es barricada, pero también es ideológica. Entonces hay sectores, ¿ya?, que de cualquier manera se van asumiendo desde una posición patriótica, democrática, antiimperialista en la propia Fuerza Armada. Y habían 10.000 periodistas acreditados, 10.000. Nunca en América Latina había habido tal cantidad de periodistas acreditados. Porque esperaban, compañeros, esperaban, la prensa y la redacción esperaban, buscaban con desesperación muertos, y los únicos muertos que hubieron fueron 5 o 7, que fue de un fascista que mató a 2 o 3 a balazos y atropelló a 3 más compañeros, como se llama, Picado, que había perdido la elección. Y Capriles se opuso a aquello y habló contra eso. Pero eso ni siquiera fue noticia en el extranjero. Allá se supo. Acá no fue noticia. Pero si los 5 muertos hubiesen sido de Capriles, aquí, compañeros, CNN y todo estarían en todos lados. Los periodistas estaban ansiosos de saber cualquier cosa que pudiera pasar para crear el tema de, cómo se llama, de que era un régimen fascista, de que las elecciones eran absolutamente fraudulentas, que había sido un acto de matonaje, qué sé yo, esto y lo otro. Cuestión que por ningún motivo fue. Yo he tenido en estos 14 años 15 elecciones. 15 elecciones. En América Latina y en el mundo no hay país que tenga más elecciones que Venezuela. Y ahora, un par de veces más, viene la número 16, la de gobernador. Y ahí sí que está un poco complicada la cosa. Los compañeros planteaban de que hay contradicciones, hay problemas, hay gobernadores que son del propio gobierno que no lo han hecho bien, algunos bastante mal, y que es distinto votar por Chávez que votar por tal o cual candidato a gobernador, después viene la de alcalde, no sé qué, ya, es distinto. Y ahí se podría quedar una cosa contradictoria. Pero están bien entusiastas, los compañeros piensan de que van a tener una buena elección, porque sería una tragedia si ganara en gobernadores con ese lenguaje socialdemócrata hasta medio bolivariano que ha tomado Capriles y la derecha, porque Capriles ha quedado instalado
como el representante y quien unifica. Mucho tiempo estuvo la derecha sin que alguien lo unificara en Venezuela. Ahora tienen un elemento que es Capriles con 6 millones y tantos de votos. Y ese capital lo van a usar y lo van a cuidar de forma increíble. Si llegara a ganar la derecha varias gobernaciones, o más del 50% de gobernaciones, es una cosa increíble, porque es un gobierno paralelo. Ahí se forma un gobierno en el fondo paralelo. ¿Ya? Bueno, los compañeros tienen confianza de que eso no va a pasar y se trabaja en esa dirección. Hay que entender, compañeros, de que una de las cuestiones principales en un proceso como el bolivariano es en la forma de pensar y de entender que se da en las masas populares. Porque las masas populares están obteniendo una cantidad de beneficios enormes, pero eso no va acompañado por una formación y un entenderse desde una posición colectivista, popular y revolucionaria. Ese es un problema muy serio. Claro, se han nacionalizado supermercados, porque no encuentro supermercados que tienen precios más baratos. Hay tiendas con precios más baratos. Hay lugares que son para alimentación para el pueblo. PDVSA, que es la empresa del petróleo, ha incursionado en una cantidad de otras áreas. Claro, como en una cantidad de otras, piensen ustedes que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo de todo el mundo. Tiene petróleo, según ellos, para más de 200 años más. Y hasta hace 14 años atrás, Venezuela vivía exclusivamente del petróleo. Desde la harina de maíz para hacer esos panes que llaman, ¿cómo se llama eso? Arepa. Ya, todo eso lo traían de afuera. Ni siquiera se producía lo que se comía en Venezuela. Nadie producía nada, se estaba el petróleo. Ahora el proceso bolivariano está alcanzando niveles importantes del autosostenimiento alimentario, lo cual también dice relación un poco con el elemento de la independencia. Lo mismo en otras áreas, en educación, en fin, en la construcción inclusive de maquinarias. Un sueño, como se llama en Venezuela, sin ninguna cosa se hacía, ni siquiera una tía pasta. Vivía prácticamente de lo que entregaba el petróleo. Y mal vivía la mayoría de los venezolanos. La gran burguesía vivía muy bien, pero muy mal vivía, digamos, el pueblo venezolano. Entonces hoy día hay un cierto desarrollo que nos deja en una contradicción entre lo que podría ser un desarrollo para integrarse a la vida capitalista en general, produciendo y consumiendo. Pero este proceso, que tiene elementos de carácter social, puede desembocar realmente, como aspiran muchos dirigentes, y el propio programa de Chávez lo plantea, puede encaminarse hacia una perspectiva socialista. Eso es lo que está planteado en Venezuela. En Venezuela no está resuelto quién vence a quién. Es una lucha, compañeros, de características de clase. Hay elementos que son terriblemente negativos. El movimiento sindical en Venezuela, desgraciadamente, ahora ha alcanzado con algunos consejos de trabajadores, se creaba una central bolivariana, en fin, pero en general está muy atrasado. Y no es la columna vertebral, ni mucho menos del movimiento por los cambios que hay allí. Los partidos políticos en general son más bien máquinas electorales. El propio Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora, ya ellos mismos nos plantean, compañeros, que hemos alcanzado un cierto desarrollo
en la base. Antes éramos exclusivamente una máquina prácticamente electoral. Le ha costado. Además, con gente que proviene de distintos orígenes, desde origen nacionalista hasta algunos reclamados marxistas. Las elecciones ahora, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela alcanzó un aumento en su votación bastante fuerte. Alcanzó casi medio millón o más de medio millón de votos. Que eso debe ser leído como también una necesidad de profundización de los cambios, o de colocar una dirección política que se plantee más desde los conceptos de clase. Equivocado o no, a lo mejor que votaron. No vamos nosotros a calificar, digamos, hoy día totalmente si ese es el partido o no, pero lo que sí podemos decir de que allí claramente hay un sector que quiere profundizar y llevar el movimiento más adelante. Es cierto que, como corresponde, en la intervención del Día del Triunfo, estábamos ahí en Miraflores, ¿cómo se llama? La Casa de Gobierno, adentro de la Casa de Gobierno, habló Chávez, y él llamó a profundizar el camino socialista, lo cual es bueno. También llamó a buscar la unidad de los venezolanos, lo cual también se entiende y también es bueno. Bolivia, Ecuador, son procesos que estamos obligados, y además con mucha alegría y con mucho empeño, quienes nos reclamamos desde la concepción revolucionaria marxista, no solamente a acompañarlos, sino que a participar activamente en ellos, independientemente de las contradicciones y los problemas que estos tengan a su interior. Estos no han nacido, estos procesos, como consecuencia de un movimiento de trabajadores maduro, firme, con una clara concepción de clase. Han reventado bajo direcciones distintas, como es un militar joven que era en su momento Chávez, nacionalista, con un dirigente indígena como es Evo Morales, no desde las direcciones proletarias clásicas. ¿Y qué hacer frente a eso? Nuevamente la pregunta que nos planteamos al principio: ¿nos quedamos al margen o vemos ahí a un pueblo, al movimiento que va más allá de la elección incluso? Esos dirigentes están instalados ahí también por sus capacidades, pero básicamente porque hay un pueblo, hay trabajadores, hay indígenas, hay campesinos que buscan la superación de la actual realidad en que estaban viviendo. Y ese movimiento, el que debe ser acompañado y debe ser profundizado por nosotros. Sabemos, por la experiencia, por lo que nos plantea nuestra propia ideología, que es imposible que la reacción, el imperialismo, los capitalistas se conformen a perder por la buena, y vaya que lo sabemos en Chile, por la buena, toda la granjería y la forma de vivir que obtienen en el capitalismo. Ellos buscan la forma de desestabilizar, de golpear, de crear contradicciones hasta que se produzca un momento y un espacio de ir por todo. Es por eso que nosotros desde Chile, y como Partido Comunista Acción Proletaria, hemos estado permanentemente junto a estos procesos. Porque entendemos que también es una cuestión para el resto de América Latina y del mundo. Porque ¿qué hubiera pasado, compañeros, si Chávez hubiera sacado 52% de los votos? Hoy día tendríamos un golpe de Estado en Venezuela, que a lo mejor tendríamos la intervención de tropas extranjeras en Venezuela, una guerra con Colombia, con flotas norteamericanas, etc. Y de ahí, por efecto dominó, hay allá, compañeros, no solamente el tema de Celada o del, ¿cómo se llama?, del Hugo, no, compañeros, ahí viene todo guardado. Y además que en el imaginario de los pueblos, imagino que significa
ser golpeado. Entonces, ¿cómo alguna gente que se reclama de izquierda, compañero, llega a plantear que daba lo mismo lo que pasaba en Venezuela si ganaba Capriles o ganaba Chávez? Quien así plantea las cosas es que no está pensando para nada en el futuro de la producción de los procesos. Está pensando en sus propias y particulares y trasnochadas formas de analizar la vida, de analizar la lucha política. Para nosotros, claro que es importante y es muy bueno que el comandante Chávez hubiera sacado esta diferencia de un 11% de los votos. Porque en el imaginario de los pueblos de América Latina sigue presente de que es posible y es necesario la lucha por la soberanía, la independencia nacional y golpear el imperialismo y avanzar en una serie de conquistas sociales. Es cierto que los venezolanos tienen planteado, y nosotros también aplaudimos aquello, la profundización de su proceso. Pero el hecho de que ya se mantengan es un gran aporte para todos nosotros. Por eso rechazamos las concepciones que tienden, digamos, a decir que todo da lo mismo.